infraestructuras. Por ejemplo, lo que os comentaba antes, las infraestructuras es cuando nosotros hacemos una petición, ¿vale? No vemos nada, pero detrás de esto hay mucho equipo. Lo primero, el servidor DNS que os he adelantado con los dominios internacionales o los dominios locales para lo que es nuestro dominio. Y un DNS que os he adelantado antes, ¿vale? Es esto. Por ejemplo, es una zona donde se define y se indica, como veis ahí, blog.spainbs.com apunta a la 10, campus a la 10, campus admin a la 10, MDB tal, mail a la 14, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es donde tú vas indicando dónde registras. ¿Vale? Es simplemente una tabla de conversión como hemos visto. Conceptos que tenemos que tener a nivel de infraestructuras. ¿Vale? Primero, ¿qué es? Cuando hacemos una página web o cuando hacemos un proyecto, ese proyecto por sí solo no funciona. Eso tiene que estar almacenado, alojado en un servidor. Ese concepto se llama hosting, ¿vale? Entonces, el hosting es un alquiler, es el alquiler de un trozo. Entonces, si tú haces un trozo de alquiler con otros muchos que alquilan ese mismo servidor, eso es un hosting compartido. Mucho más barato, por supuesto. Estás compartiendo recursos de un mismo servidor con distintos clientes o distintos proyectos. Si lo que quieres es que este hosting sea solo para ti, eso se llama dedicado. Es decir, quiero el servidor, pero ciertas partes del servidor solo para mí. Solo quiero que sea dedicado y me lo dejen para mí, ¿vale? Si lo que quiero es manejar el servidor en completo, ¿vale? Puedo hacer una virtualización del servidor, o sea, es decir, como si yo necesitase un servidor solo para mí, aunque esté virtualizado de alguna forma. Es decir, que esté compartido en un servidor muy grande, que haya como microservidores dentro, que son virtualizaciones de servidores, y uno de ellos es para mí. ¿Cuándo se necesita esto? Pues se necesita en ocasiones porque nuestro desarrollo tiene unos componentes que es necesario administrar directamente en el servidor. Por ejemplo, que tengamos unos demonios o unos ejecutables que hacen ciertas tareas, unos jobs, etcétera, etcétera. O sea, necesidades que nosotros tengamos de cómo alojar. Luego existe el concepto housing, que el concepto housing es la máquina es mía, pero la alojo en un sitio, ¿vale? Cuando hablamos de sitio, estamos hablando de hosting y housing como la máquina servidora. Eso se tiene que meter en un data center, que son las empresas que tienen las conectividades redundantes de alta velocidad, etcétera, ¿vale? Que son como los centros de datos donde o bien yo llevo mi servidor o bien yo alquilo un trozo de servidor en caso de hosting, ¿vale? Otro concepto, que este concepto, por ejemplo, siempre se olvida cuando se hace un proyecto. Cuando se hace un proyecto y sobre todo cuando hacéis un plan de negocio, nadie contempla la parte de, oye, que es que tengo que alquilar y tengo unos costes tecnológicos de mi proyecto. Bueno, a lo barato vas a hosting, al medio vas a housing y de ahí hacia arriba por necesidades de servidores. Pero que hay que contemplar y que hay que saber, ¿vale? Entonces ya cuando leáis o cuando veáis el no, porque es que esto está hosteado, el hosting de el servidor tal, la virtualización, ¿vale? Ya sabéis más conceptos de lo que es necesario y cómo es necesario, ¿vale? Conceptos de moda, cloud computing, ¿vale? Ahora mismo el concepto este es todo en la nube, ¿vale? Todo en la nube. Esto lo que quiere decir es que hay unos servidores más grandes o unas áreas más grandes que yo puedo compartir y utilizarlo como servicio, ¿vale? Que es realmente lo que nos está diciendo la nube. No es necesario que yo tenga un producto, que yo tenga un servidor para mí, sino que puedo llevar todo eso a la nube. Si comparto infraestructura, se llama IaaS, es Infrastructure como servicio, infraestructuras como servicio. Si es plataformas tipo Salesforce, etcétera, va a ser plataforma, o si es un software en concreto, pues software como servicio. Simplemente como conceptos que sepáis, ¿vale? Que se puede tener todo en la nube y que tú puedes tener toda tu empresa en la nube. Y que es un servicio, que pagas un alquiler al mes en lugar de tener que adquirir, comprar,
etcétera. ¿Vale? Aquí lo que hay que tener cuidado es el marco legal. ¿Vale? Está muy bien tenerlo en la nube, pero cuidado, porque simplemente con temas de datos de carácter de tipo personal hay una problemática importante, porque nosotros como españoles, como europeos, cualquier servicio que nosotros hagamos, servicio, producto, software, etcétera, nos debemos a las leyes europeas. Entonces, si nuestras leyes europeas dictan una normativa y nuestra infraestructura, nuestros servidores están en América o están en las Islas Barbados o están en cualquier otro país que no cumple y que no sigue las leyes europeas, estaré infringiendo esa norma, ¿vale? Y esto ha sido un punto crítico con la nueva ley de protección de datos, la GDPR, que salió aproximadamente hace año y medio. Bueno, pues fue un punto bastante crítico este marco legal, porque había muchos servicios que los servidores estaban en América y las leyes de protección de datos de América son distintas a las europeas. Y hablo de servicios tan importantes como un MailChimp o como un Google Mail, ¿vale? ¿Qué tuvieron que hacer? Pues esas plataformas lo que tuvieron que hacer para seguir dando servicio y cumplir la normativa europea es traerse parte de sus data centers a instalaciones, a infraestructuras europeas y están almacenadas en Irlanda. De tal forma que clientes europeos les dan servicio desde servidores de Irlanda cumpliendo la normativa europea, ¿vale? Otro ejemplo que hay que ver muy claro es el tema de los discos duros virtuales. Los discos duros virtuales todos conocéis, Google Drive, Dropbox, OneDrive, etcétera. Esto cuando nació fue como la panacea, como el primer nacimiento, ¿no? Es decir, buah, si puedo tener todo mi disco duro allí, me evito los backups, no creo que pierda datos, los tengo en cualquier momento accesibles a través de la nube, etcétera. Eso es así, pero hay que ver, y vuelvo a remarcar, el marco legal. ¿Por qué? Porque hay que leerse la letra pequeña de esos servicios. Y prácticamente nadie leemos la letra pequeña, prácticamente nadie. ¿Y qué quiere decir leer la letra pequeña? Pues, por ejemplo, servicios como Google Drive o como OneDrive, Microsoft y Google, indica que la propiedad de todo el contenido que tú subes a esas plataformas es de ellos. Luego estás indicando que todo el contenido que tú subes, que es tuyo, que es de tu empresa, se lo estás de cierta manera cediendo. Es cierto que no lo van a usar o que no es probable que lo usen, pero si quisiesen, lo usarían. Y este es un tema que ya sufrieron con el tema anteriormente con el tema de Pinterest. Cuando la normativa de los profesionales de fotografía que utilizaban esta red leyeron la letra pequeña y ponía que cualquier foto que se subiese a la red era propiedad de la propia aplicación. Entonces era su propiedad intelectual colocada al uso y disfrute pues de un proveedor, por así decirlo. Y bueno, hubo tal revuelo que se cambió la normativa y se cambió esa letra pequeña para que no fuese así, porque los principales usuarios de esa red indicaron que iban a quitar todo su contenido de allí, ¿vale? En el caso de Dropbox, que es una de las más conocidas, en la letra pequeña indica que toda la propiedad intelectual de lo que subas es tuya, ¿vale? Que ellos hacen sus backups, etcétera, pero la propiedad intelectual es tuya. De ahí la importancia de leer una u otra, porque trabajar con Google Drive está muy bien y muy gracioso para todos, pero si subes datos confidenciales o datos sensibles o datos de un valor importante y no tienes controlado si esa información la puede utilizar otro o no, pues es un complejo, ¿vale? Es bastante complejo. Luego, cuando utilicemos todo el tema como servicio, cuando utilicemos la cloud, leamos muy bien la letra pequeña. Es lo que subo,
cómo lo subo y cómo puedo utilizarlo, ¿vale? Es crítico en nuestro mundo digital, ¿vale? Más conceptos. CDN. CDN es Content Delivery Networks. ¿Qué es esto? Que también os encontraréis. Esto es, hemos visto el esquema base, ¿vale? De que yo pido una información, voy a un DNS, el DNS me dice dónde está, se lo pido al servidor, etcétera. Eso funciona y eso es así en el 90% de los casos. Pero cuando tienes muchas peticiones, cuando eres un periódico tipo El País, El Mundo o Marca o el que sea, que tienes millones de usuarios, no puedes permitirte que llegue todo a tus servidores, esas peticiones, porque no tendrías servidores suficientes potentes para dar esa información a una velocidad ágil. Y luego, ¿cuánto tardaría en la información transmitirse desde el servidor de España a un servidor remoto de Asia, por ejemplo? Entonces, aparecieron empresas que se dedican a hacer replicación de nodos, ¿vale? Y ahí arranca otro concepto que es el concepto caché. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esos nodos repartidos, como veis en la imagen, están repartidos por el mundo, sobre un servidor original, cada cierto tiempo piden la información y la almacenan una copia en todos estos nodos replicados. De tal forma que cuando un usuario pide la información, va al nodo más cercano a él, ¿vale? Luego no sobrecarga el servidor original o el conjunto de servidores originales, sino va a un servidor. Libera potencia de cálculo y potencia necesaria de procesamiento de los servidores y agiliza mucho las comunicaciones, ganando mucho tiempo de visualización, ¿vale? Estos servidores, estas réplicas funcionan con concepto caché. Y el concepto caché indica que yo cojo una foto, pero cojo una foto de un tiempo determinado. Y la caché lo que me indica es la vigencia. Si yo digo que mi caché es de un día, cuando un nodo coge la información de ese día, no la cambia hasta el día siguiente. Si yo en el servidor la he cambiado, ninguno de los nodos replicados con caché de un día va a ver la información actualizada, ¿vale? Entonces, para eso, cuando trabajamos con este concepto y con el concepto caché, tenemos que saber que si trabajamos con cachés, cuando cambie algo en la base original, tengo que transmitir, tengo que lanzar una petición a todos los nodos replicados para que se actualicen en ese momento, ¿vale? Pero por contra, tengo las facilidades de que sé que hay elementos que no cambian nunca. Imaginad un vídeo. Cuando subo un vídeo que son 3 gigas, que no va a volver a cambiar, eso le puedo meter perfectamente una caché de 3 meses o un año. Entonces, todos los nodos replicados se lo llevan una vez, ¿vale? Cogen y se lo llevan a la réplica de su servidor y no vuelven en 3 años hasta ese servicio, hasta ese servidor final. ¿Qué conseguimos aquí? Conseguimos un ahorro original, ya no tanto ya de procesamiento, sino de otro concepto que es ancho de banda. El ancho de banda es la velocidad de transferencia, la velocidad con la que las páginas web se cargan. Es eso que cuando contratamos una ADSL nos indican que tu ADSL es a 300 megabits por segundo o a 600, o tenemos una ADSL de 128K, ¿vale? K son 1000, megas es 1.000.000, etcétera, etcétera. Cuanto más, más velocidad, ¿vale? Entonces, y cuanta más velocidad y más transmisión de datos, más pagamos a la compañía que nos ofrece, que nos da ese servicio. Luego es muy importante que si nosotros lo que estamos haciendo es replicar vídeos o estamos transmitiendo vídeos, intentemos minimizar el consumo de esos datos para bajar el coste de mi factura de datos, ¿vale? Eso por un lado. Y segundo, para facilitar también el número de usuarios que yo soy capaz de servir concurrentemente a la vez, ¿vale? Ese vídeo. Y mi línea es de 600 megabits por segundo,
Lo que quiere decir es que yo lo que puedo transmitir como máximo son 600 megas cada segundo, ¿vale? Si yo tengo un vídeo que son de 600 megas y dura 1 hora, si un usuario utiliza todo el canal, va a una velocidad de 600. Si tengo 2 usuarios, el canal se divide en 2 y les da 300 a cada uno. Si tengo 10, cada usuario coge 60, ¿vale? Entonces, ya vais entendiendo la velocidad con la que el usuario final percibe esa recepción de ese contenido de vídeo. Si tengo 1000, voy a tener 0,6. Luego, el vídeo se va a parar, ¿vale? Es la importancia de conocer los usuarios concurrentes y conocer los conceptos como el ancho de banda que necesito y que no. Que soy un e-commerce normal, no necesito mucho ancho de banda. Tampoco es necesario que sobrecargue mis costes ahí. Pero que soy un productora de vídeo que lo que vendo son vídeos, pues voy a necesitar unas líneas de comunicación potentes, ¿vale? Y esto viene en base a qué datos consumen. Mira, esto fue una estimación que se hizo sobre el tráfico mundial de IP, el tráfico de datos, en el periodo 2010-2015. Y estamos hablando del concepto petabytes, ¿vale? Que ahora veremos, pero ya no hablamos de mega, ni giga, ni tera. Hablamos de cosas mayores. Y este es el concepto que realmente, el crecimiento que ellos detectaron y que ellos vieron. Unos años después se ha hecho otro informe, ¿vale? ¿Cómo es el crecimiento? Entonces, lo importante aquí es que el crecimiento es imparable, que cada vez hay más consumo de datos, ¿vale? Y que tenemos que contemplar ese crecimiento. Y aquí ya nos fijamos que cambia la magnitud y que hablamos de zettabyte, que es otra magnitud más. Esta magnitud, ¿qué significa? ¿Vale? Todos nosotros conocemos lo que son los megas, ¿vale? Porque siempre hemos estado acostumbrados a este fichero ocupa 10 megas, 20 megas, lo que sea. Gigas, porque desde que hemos empezado a ver vídeos ya conocemos todos el concepto de giga. Como veis, sube de 1000 en 1000, ¿vale? Es 10 elevado a 6, 10 elevado a 9, a 12, a 15, 18, 21. Realmente, esto al ser binario no es que sea 1000, ¿vale? El concepto real es 1024, que es cuando va subiendo, pero bueno, es porque es 2 elevado a lo que sea, ¿vale? Bueno, estábamos aquí, gigas. La siguiente evolución de 1000 más, pasamos teras, que lo conocemos todos por los discos duros, ¿vale? Un disco duro de 1 tera, de 2 teras, de 6 teras, pero realmente eso ya se ha quedado pequeño para almacenar la cantidad de información que el digital business produce. ¿Cuál es la siguiente evolución que escucharéis y que tenéis que conocer? Que simplemente es como 1000 de lo que sea. 1000 terabytes es un petabyte, ¿vale? 1000 petabytes es un exabyte. Luego, 1.000.000 de terabytes es un exabyte, ¿vale? Siguiente, zettabyte, 1000 exabyte. Y así vamos incrementando. Siguiente, yottabyte. Siguiente, brontobyte, ¿vale? Nombres que van dando y que tenemos que empezar a sonar. El brontobyte y el yottabyte, pues quizá no, pero el petabyte, el exabyte ya cada vez empieza a sonar más. Luego, dos conceptos que tenemos que conocer, ¿vale? Que tenemos que saber que cuando nos digan, ¿qué es un petabyte? Pues bueno, que simplemente es una unidad de medida, que es de almacenamiento y que son muchos terabytes. Entonces, nos hacemos una imagen de lo que es un terabyte a nivel de disco y en base a eso sabemos la cantidad de información que se puede almacenar, ¿vale? Un concepto rápido aquí, bueno, quizás bajar demasiado nivel, pero para que sepáis, un byte no es lo mismo que un bit, ¿vale? Un bit es o un 0 o un 1, ¿vale? Es la unidad más pequeña. 8 de esos, 8 bits, es lo que hace un byte, ¿vale? Entonces, el byte es la dupla de 8 bits la que nos permitió empezar a hacer
caracteres alfanuméricos, etcétera, etcétera, ¿vale? Si no, con 0,1 era o sí o no, era como 5 voltios o 0 voltios, paso electricidad o no, para que sean las primeras máquinas que hacían algo muy tonto, que se llamaban, bueno, pues máquinas de Turing y demás. Eso se unió para darle, bueno, pues para darle información en un byte, que son 8 bits. Entonces, con 8 bits ya se da información. Luego los bits se empiezan a unir y se empiezan a aparecer caracteres alfanuméricos, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Por qué es este concepto importante? Yo lo he querido detallar. Primero, porque cuando se habla de velocidad, por ejemplo, vuestras ADSLs o vuestra fibra óptica, hablamos de 300 Mbps. Mbps son bits por segundo, ¿vale? Entonces, si tú dices, es que tengo una línea de 600 megabits por segundo y tengo un vídeo que son 600 megabytes por segundo, me tiene que descargar en un segundo. No. Si vas a máxima potencia, te lo debería descargar en 8. ¿Vale? Porque ya hablamos de dimensiones distintas. Luego, simplemente conceptos, bit y byte. ¿Vale? Y de ahí el conocer dimensiones para que tengáis mentalmente un poco secuencia de cómo es necesario almacenar información. Giga, tera, peta, hexa. Ahí por encima, bueno, tendréis esta slide y lo podéis utilizar de apoyo a futuro.